hay dos cosas que a mí me apasionan, el tema de la seguridad y el tema de la educación, porque yo creo que sin educación no tenemos futuro y en un país donde no haya paz y orden no hay posibilidad de vivir bien y por eso para mí de vez en cuando me doy estos gustos de tener gente que sabe, que puede explicar. Alicia Pinto, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Vos que sos una entendida en materia de educación, tengo varias preguntas porque justo en esta coyuntura actual hay una presión del gobernador pidiendo ya que el Senado apruebe como sea la nueva ley de educación en la provincia. Y la verdad que en diputados lograron el consenso. Hubo 5 proyectos, la ministra, Carlito del Frade, Giustiniani, fueron varios los que presentaron proyectos y lograron amalgamar una idea. Que yo sé que muchos senadores no están de acuerdo. Sí, a ver, una ley nunca conforma a todo el mundo, es muy difícil lograr consenso y probablemente hay más cuestiones políticas que técnicas en la decisión porque la ley marca un desideratum, ¿no? Marca un proyecto o una política educativa que debe durar para un periodo que debería trascender a los gobiernos. Deberíamos pensar que sea una cuestión de Estado. Varias cosas deberían ser cuestiones de Estado y que no tuvieran diferencias tan grandes, sea cual sea el signo político de quien esté gobernando, porque en cuestiones de educación hay algunos asuntos que son verdaderamente universales. Más allá de todo, en particular este proyecto, creo yo, que omitió, no sé si en forma consciente y voluntaria o porque lo vio sumamente complejo y prefirió dejarlo para otro momento, el capítulo de la educación de gestión privada. Si bien se menciona, hay un capítulo destinado a eso, la educación de gestión privada, que hace a un porcentaje muy importante de lo que es el sistema educativo provincial, porque tiene todos los niveles educativos, es como una especie de subsistema o de mini ministerio, porque tiene desde el nivel inicial hasta el nivel superior, ocupa un porcentaje importante, en algunos casos arriba del 30% de las instituciones que ofrecen el servicio educativo a los santafesinos. Entonces, la ley de educación privada es del año 68. Claro. Es una ley un poco antigua. Bastante. Su decreto reglamentario es del año 69. Entonces hay muchas cosas de esa ley que deberían revisarse porque si bien algunas no se cumplen, se han ayornado, de alguna manera si alguien quisiera establecer que el no cumplimiento implica justamente no una actualización, sino un ir en contra de la ley, podría hacerlo. No sé, estamos en una etapa, por ejemplo, en el que el sistema educativo para la validez nacional de los planes de estudios, sobre todo hablamos del nivel medio y del nivel superior por la movilidad de los alumnos dentro del sistema, dentro del territorio nacional, deben validarse con diseños curriculares jurisdiccionales, es decir, que uno no puede tener un plan institucional como era en otras épocas. Eso está permitido por la ley de educación privada y no se cumple, porque si yo quiero hacer un plan de un profesorado de nivel primario con las asignaturas que a mí me parezca, eso no me lo va a validar Nación. Y además no puedo tener 20 planes, 5 planes, tengo que tener un plan único, por eso se habla de diseño curricular jurisdiccional, por jurisdicción, porque la Nación valida en este momento un solo proyecto, digamos, oficial por jurisdicción. Ahora, entonces, hay cosas que están en desuso de esa ley y que deberían revisarse y que no son menores, porque es muy compleja la realidad de las instituciones. Bueno, pero vos me hablaste que la educativa del año 1968. Sí, la ley. Bueno, la ley, digamos, de educación inicial, ley 1420, digamos que duró 100 años casi. Bueno, 100 años. Pero yo digo, hoy, haciendo una especie de mirada hacia atrás, ¿las demandas educativas sobrepasaron los ideales que tuvieron en su momento quienes crearon la ley? Sin duda que sobrepasaron y siguen sobrepasando y lo van a hacer cada vez más porque la aceleración en el mundo contemporáneo en el que nos encontramos es tan grande que los cambios no nos afectan en 10, 20 o 30 años o 50 como pasaba antes. Entonces hoy tenemos cambios dentro de una misma generación. Uno habla con las familias y un hermano que le lleva 5 o 6 años a otro dice no era lo mismo, ni lo que pasaba en la escuela, ni cómo era la realidad. Un montón de cuestiones que si bien hay algunas que
que deberían permanecer y deberían ser más o menos perennes, son muy pocas y hay que decidir muy bien porque el mundo sigue avanzando y si no nosotros nos quedamos muy detrás. Y la tecnología tiene mucho que ver, Alicia, en todo esto, ¿no? La tecnología tiene mucho que ver, sí, yo creo que uno no puede estar de espaldas a la tecnología. A veces se la sobrevalora como si por resolverlo con una computadora, con una netbook o con internet resolvemos el problema de la educación. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. No podemos negar que existen los celulares y que está prohibido su uso en las aulas, y aún cuando sea para fines educativos, si bien uno para fines educativos los usa, porque el uso y la costumbre hace que hagamos algo distinto de lo que por allí está legislado. Pues yo puedo darle una finalidad didáctica. Ahora, si lo pongo para que se manden WhatsApp y jueguen entre sí, no sirve. Pero por otro lado, si yo tengo todas las herramientas tecnológicas, los problemas los sigo teniendo porque la herramienta fundamental es la humana y son los docentes, los directivos, los supervisores, todo el personal que conforma ese sistema educativo. Yo estuve en el año 2007 con una beca Fulbright en Estados Unidos, que era para directores y supervisores. Y me tocó ir a un college, es decir, un nivel terciario, porque, bueno, yo fui durante 12 años supervisora de nivel superior de educación de gestión privada aquí en Santa Fe. Y tenían todo, o sea, yo llegué ahí y era Disney. Era Disney. Era Disney. Estaba en Portland, en Oregon. Mi contraparte, una chica más o menos de mi edad, Fulbright hace unos match muy interesantes, coincidíamos en un montón de cosas y fantástico. Yo iba al college, era público, ¿no? Tenía 4 campus y uno fuera de la ciudad. Cada campus era un campus, o sea, era todo lo que uno se puede imaginar de las películas. Bueno, así era el lugar. Iba a un salón y tenía toda la tecnología que a uno se le ocurra, o sea, cañón, PowerPoint, todo lo que quisiera pasar, teléfono, el docente tenía teléfono en el aula y yo asistía a clases y la verdad que algunas clases eran francamente aburridas y cuando hablaba con los docentes de los problemas que tenían los problemas que tenemos nosotros, lectoescritura, cálculo, los alumnos que no comprenden lo que leen, que no hacen una buena producción escrita. Vos sabés que ahora que estáis haciendo esa comparación con Estados Unidos, vi un documental, me quiero acordar el apellido de la persona que, claro, con la forma que tiene la educación en Estados Unidos, fue a ver cómo era en Suecia y ahí la cosa es totalmente distinta. Es decir, ahí no hay tarea para el hogar, los chicos van, no tienen horarios, se mezclan. Es otra dimensión. Bueno, es como decir, hablamos la cuarta dimensión, acá otra historia. Pero tenemos problemas similares. Yo creo que es interesante compartir estas miradas de qué cosas pasan en el mundo. Yo tuve la oportunidad de reunirme en Praga con la responsable de la formación docente del Ministerio de Educación de República Checa. Este año tuvimos una interesante entrevista de intercambio de posibilidades y demás. Y cuando yo le preguntaba qué les pasaba a ellos, bueno, lo mismo que a nosotros. Tenían regulaciones nacionales que los distritos no los cumplían y que entonces tenían... Uno de los problemas era los docentes que no se ayornaban con las nuevas tecnologías. Entonces yo le escuchaba y decía, no puede ser, porque bueno, más allá de que uno puede pensar que no toda Europa es igual, uno siempre piensa que a ellos les va mucho mejor que a nosotros. Y sin embargo, tienen los mismos problemas. Clases tradicionales, el docente siempre quedado en el sector de los libros, de la cuestión verbalista que le criticábamos en la escuela tradicional. El alumno que pregunta, la curiosidad, no siempre se incentiva. Es como que diera mucho miedo de que el alumno nos pregunte algo que no vamos a saber y que vamos a tener que construir entre todos, cuando en realidad tenemos que revertir, hacer una revolución copernicana, creo, en educación y poner en el centro lo que ya nos dijeron hace un par de siglos, porque ya lo decía Rousseau en el Emilio, el centro debe ser el estudiante y deben ser sus intereses. Y sí, algunas cuestiones básicas, algunos pilares fundamentales deben mantenerse porque la educación también es una transmisión de un legado cultural. Donde estás sentada vos, la semana anterior estuvo el rector de la UNR acá. Y la verdad, le preguntamos, viene la época, el tiempo del conocimiento, y qué está haciendo la universidad para ayornarse, porque muchas carreras que hoy están no van a estar más en corto plazo. Ahora, la educación
nivel primaria, secundaria, terciaria, ¿está a nivel, digamos, está pensando en lo que viene o está lejos todavía? Está bastante lejos. De hecho, a nivel inicial y primario nosotros tenemos diseños curriculares jurisdiccionales, es decir, los documentos base con los que se trabajan los contenidos en esos niveles, que son de la EGB 1, 2, es decir, de la Ley Federal de Educación, que ya fue derogada en el año 2006. Entonces, yo no digo que un diseño per se es así como la tecnología por sí sola nos vaya a llevar a la mejora. La mejora, la calidad, depende de un montón de factores y el factor humano es fundamental en todo esto. Pero si yo además tengo atrasos en diseños, en decidir qué es lo más importante que debe enseñar la escuela para cada uno de los niveles y no trabajo sobre nuevas formas de enseñanza, con los docentes, con los directivos, con los supervisores. Muchas veces se ha trabajado, creo, de espalda a quienes son parte importantísima de la construcción del sistema y por lo que se sostiene el sistema además. Alicia, ¿qué materias curriculares tienen otros países que no tiene Argentina, por ejemplo? Tienen mayor plasticidad en cuanto a la posibilidad de elegir los alumnos. En algunos lados, como las experiencias nórdicas, trabajan más en torno a proyectos y donde las áreas van apareciendo para resolver problemáticas, no tanto compartimentos estancos. Yo creo que la posibilidad de elegir, de tener algunos núcleos básicos de conocimiento, quizás sería algo que habría que estudiar respecto de cómo organizar las currículas, porque pensemos que en nivel secundario los alumnos siguen teniendo 13 o 14 materias como tenían en la época que nosotros hicimos en nuestra secundaria, que teníamos planes que eran de mediados del siglo XX. Es decir, se habrá cambiado algunos contenidos. En algún momento nosotros tuvimos algunas cuestiones interesantes porque en vez de ir desde el universo a la localidad, se iba de la localidad hacia el mundo, pero a veces quedaba también un poco a mitad de camino. Bueno, son experiencias que justamente no se conforman como políticas de Estado y el que viene quiere hacer siempre algo mejor de lo que hizo el otro, pero barriendo con lo que hizo el otro. Seguro. A ver, hay una cosa que mi punto de vista, capaz estoy desenfocado en la realidad, pero yo digo, uno no puede amar lo que no conoce. Y yo creo que una de las cosas más graves que tuvo la educación, sobre todo en la provincia, es no darle el conocimiento real de nuestra historia, saber de dónde venimos, para poder, digamos, sentarnos, tener parado dónde estamos. Y hay cosas que las pasamos de largo, bueno, sobre todo injusticia como con el Brigadier López, digamos, que nunca se la estudió, no se le dio. Acá en Rosario, en esta provincia. Acá en Rosario, el Brigadier, casi que ahora lo empezaron a conocer, y con la avenida por ahí con Bernet se empezó a tocar, pero antes no se hablaba. Es que en ese periodo fue cuando se hizo esa reforma que se iba desde la localidad hacia lo más lejano. Y hubo proyectos muy interesantes. Yo en ese momento trabajaba en perfeccionamiento docente también. Y las escuelas trabajaron muy, muy bien, a veces haciendo la historia de la localidad, que no era tan sencillo reconstruir. Había proyectos realmente hermosos. Yo digo que a veces también el pecado es la moda pedagógica. Sí. Es decir, esto resultó. Si un día nos cansamos y decimos, ya no se usa más, ¿cómo no se usa más? Hay cosas que se deberían seguir usando. No tiene que ver solo innovar por innovar. Y creo que en eso a veces pecamos los docentes y los sistemas educativos de pensar que lo nuevo es bueno, nuevo por sí mismo y no porque garantice algo. Hay una frase que creo que es tuya, la escribiste, por ahí la leí. Una escuela que no enseña a vivir, ¿para qué sirve? Explícamela. Y para nada, tal vez una escuela que no enseña a vivir no debe servir para nada, creo yo. Tal vez será porque, bueno, yo vengo del campo de la filosofía, así que imagínate que cuando empezaba a dar clase y me presentaba como profesora de filosofía, a la gente decía, horror, me quiero ir. Claro. Y empecé a descubrir que aquellas cosas que yo había aprendido en mi formación muy clásica, muy tradicional, necesitaban revisarse y empecé por buscar el sentido que tenía la filosofía, más allá de recitar autores, de saber conceptos de filósofos, qué cosas eran las que realmente le podía servir a un ser humano aprender de la filosofía. Y eso tenía que ver con fundamentalmente aprender a pensar por uno mismo, a tener un pensamiento crítico, reflexivo. Bueno, los filósofos
o cualquier otro pensador podría ser un buen interlocutor. Entonces yo creo que la escuela tiene que enseñar cosas que sirvan para la vida, no solamente... Porque aparte, para cerrar, porque ya nos quedan 2 minutitos nada más, la familia que antes era la primera escuela, la que te enseñaba a formar, a raíz de que los padres trabajan, le tiró toda la responsabilidad a la escuela, como que háganse cargo de la educación de mis hijos, enseñar a vivir, porque en la casa no pasa eso. Sí, a ver, la educación en valores es un tema que también lo tenemos pendiente en educación, y la educación emocional hoy mucho más contemporánea, porque antes es cierto, había cosas básicas que en las familias se enseñaban. Quizás hoy con todos estos cambios las familias no tienen muy claro muchas veces qué es lo que tienen que enseñar, no solo no tienen tiempo, sino que es una discusión tan profunda y tan compleja que a veces necesitarían una ayuda, diría yo, para pensar con otros acerca de cómo puede uno educar a los hijos. No es que le den lecciones de cómo educar a los hijos, pero sí poder pensarlos con otros. Y creo que la escuela tiene que asumir que hay un aspecto de la vida que no es solamente prepararse para el mundo del trabajo, sino de la vida en general, en el que la escuela tiene que estar en contacto íntimo con la realidad.